Welcome back to the Real Life Theology Podcast. In today's episode, we're joined by David for a bilingual conversation on what it means to be both a pastor and a disciple. You'll hear honest reflections on spiritual growth, the importance of staying grounded in Scripture, and how cultural context shapes church life, especially in Hispanic communities. Whether you're in ministry or simply passionate about discipleship, this episode offers real stories and practical wisdom to help you grow in Christ. Let's jump in. Bueno, vamos a comenzar. Thank you guys, gracias por estar aquí. Creo que el día de hoy, tipo clase, va a ser tipo también como un tipo debate o una tipo plática, porque creo que todos los que estamos aquí hemos pastoreado o estamos pastoreando, hemos liderado y siempre he entendido que la sabiduría, ¿no?, de aquellos que tienen tiempo en el evangelio, en el servicio, misiones, ayuda mucho pues, a nosotros los Timoteos, los jóvenes, ¿sí o no, Sergio? Que estamos apenas comenzando, pero también hemos aprendido varias cosas, ¿no? Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de comenzar un albergue para ayudar al inmigrante en la frontera y eso me enseñó mucho. Hemos también, cuando yo salí del colegio a pastorear mi primera iglesia, yo sé que a lo mejor pastores ahí de Mid-South o estudiantes han experimentado esto de alguna manera, pero yo en la iglesia donde estaba tenía 4 maestros de colegio. Tenía 2 misioneros, tenía el hijo del presidente o del que puso el colegio bíblico, tenía un maestro de Nuevo Testamento, otro maestro del Antiguo Testamento y tenía un misionero. Y cada domingo para mí era una batalla fuerte en si preparé mi mensaje de la mejor manera, porque al final iba con ellos y les decía, hermano, ¿qué pensó de él? Y eso me ayudaba mucho. Ahí es donde mejoré mucho la manera que predicaba. Pero hay algo que el pastor ahorita al comenzar, Orpheus, dijo unas palabras muy claves. Y lo estuvimos hablando y lo viví en Cuba y lo estuvimos hablando en iglesia allí donde estamos pastoreando. Que tiene que ver un hambre de la palabra, tiene que ver una hambre de Cristo para que Cristo esté actuando, obrando en tu vida. Tiene que ver. Tiene que ver un querer crecer para crecer. No puedes crecer sin querer crecer y ir a la fuente que te va a dar el crecimiento. Tiene que ver siempre un razonamiento detrás de todo lo que haces. Siempre hay un razonamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? Yo estoy aquí porque obviamente quiero crecer en muchos aspectos como pastor, como cristiano, pero sobre todas las cosas como discípulo. Muchas de las veces nosotros como pastores, mi hermano decía algo ahorita en una de las breakthrough questions, decía, a nosotros como pastores nos preparamos los domingos, pero se nos prepara que también la palabra la tenemos que alimentar a nosotros mismos. Preparamos un sermón, cómo les va, qué es lo que sucedió, entra un hermano nuevo, un hermano no está, y todo esto pasa en tu mente los domingos. Hay domingos donde le digo a mi esposa, hoy no vi ni mi hijo en la iglesia. Llegué a la iglesia, ni sabía cómo estaba vestido y eso y lo otro. ¿Por qué? Porque los pastores muchas veces nos concentramos más en qué es lo que vamos a dar en vez de lo que vamos a recibir de parte de Dios. Y he hecho algo muy intencional ahora, lo cual le aconsejo a Arturo que lo haga. Yo sé que lo hace y le aconsejo a todos. En las mañanas ahora me voy a la iglesia americana a escuchar la palabra. Todas las mañanas me voy. Me siento ahí como miembro de la iglesia que soy, y comienzo a escuchar la palabra del Señor. Y no nomás ahí, sino también he visitado otras iglesias donde me ven, me saludan, Dios lo bendiga, es visitante. Le digo, sí, soy visitante, pero me gusta escuchar la palabra. He ido a iglesias bautistas de afroamericanos que son de gran bendición, donde adoran como por 1 hora. He ido a iglesias antiinstrumentales donde es muy bonito. Y me gusta mucho escuchar la palabra porque recuerdo y me han enseñado, especialmente esta institución Renew, y obviamente el Latino Christian Movement, lo que el hermano John ha traído a mi vida, me ha enseñado que primera cosa que tengo que entender es que somos discípulos.
y no dejamos de ser discípulos. ¿Quién dice amén? Amén. No dejamos de ser discípulos. Y aquel que piensa que dejamos de ser discípulos porque ya graduamos a un posgrado de ser pastor, fracasamos. Tenemos que ser discípulos. El día de ayer tuvimos un programa muy especial para los niños en la iglesia. Y el programa fue de que tenemos que buscar a Cristo en todo lo que hacemos. Y a los niños les enseñaban, ¿no? De que miren las tabletas, los celulares, esto Satanás lo puede usar para traer una desviación del plan de Dios para tu vida. Los niños lo aprendían y los adultos como que estaban, sí, amén, gloria a Dios, predíquenles, hermano. Porque obviamente el padre está, no, esto es para los niños solamente, pero luego cambié la moneda o le di la vuelta a la tortilla y les dije a los hombres y a las mujeres, esto también es para nosotros. Porque muchas de las veces pedimos a nuestros niños que hagan algo que nosotros primero no hiciéramos. Algunas veces como pastores pedimos que la iglesia haga algo que nosotros como pastores muchas de las veces no hacemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, como iglesia tenemos que orar, hermanos, como iglesia tenemos que perdonar, como iglesia tenemos que leer la palabra, pero muchas de las veces no lo hacemos? Y el día de ayer fue muy bonito porque le dije a los niños, perdónenos por lo que los padres hemos dejado de hacer. Y creo que el enfoque más grande que nosotros como pastores podemos enfocarnos en, y lo cual tenemos que pedir disculpas a la iglesia, es, hemos dejado de ser discípulos de Cristo. Ese es un problema muy grande. ¿Cuántas malas enseñanzas han entrado a la iglesia? Orpheus me gusta mucho cómo predica y en lo que dijo ahorita, o Jonathan que dio la palabra el día de hoy también, nos enseñó de que nos llevaron a entender algo que ya lo conocíamos, pero algunas veces necesitamos ese recordatorio, de que Dios no necesita ni quiere nuestra opinión. Nosotros no tenemos que poner de nuestra propia pensamientos. Dios ya lo llevó a cabo y su palabra es la verdad absoluta que el mundo necesita. Lamentablemente pensamos que Dios nos necesita. Pero ¿quién de aquí puede decir esto? Amén a esto. Dios no nos necesita. Amén. No nos necesita. Si el hermano John dice un día, ya no quiero ser misionero, ya no quiero estar con latino, ya me quiero jubilar, ya me quiero hacer esto, o a lo mejor Sergio dice, yo ya no quiero ser pastor, yo mejor me voy al mundo, esto y lo otro. ¿Sabes algo? Dios sigue siendo Dios. Eso no condiciona la grandeza y la misericordia de Dios. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Miren, yo soy hijo de pastor, mi hermano es hijo de pastor. Hermano John es hijo de pastor. No conozco toda la historia, hermano Griffin, y no conozco tu historia, pero yo soy hijo de pastor y segunda generación. Y sabe algo, en nuestro ADN tiene que estar el discipulado, pero llegué a una edad ya avanzada, a los 20 y algo, que entendí que yo no era discípulo del Señor. Qué interesante, ¿no? Hijo de pastor. Yo no te estoy diciendo que mi papá hizo un mal trabajo. Yo no te estoy diciendo que mi papá no llevó a cabo la obra que Dios le llamó. Yo estoy hablando de mi persona, porque siempre culpamos, ¿sí o no, hermano Freddy? A todo mundo. Y es que el hermano John no me ayudó, y es que mi hermano Arturo no me llevó. No. Es que fui yo que no entendía que antes de sobre todas las cosas, de plantar iglesia, de pastorear, de ir a Cuba, de ser misionero, tenemos que primeramente ser discípulos, seguidores de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Do you understand Spanish? Oh, man, gloria a Dios, dije yo. A lo mejor nomás me está viendo con los ojos así, dije, sí tiene. Pero ayer sí me acuerdo que, no, obviamente, él tiene que saber español. El hermano conoce más Cuba que yo, y era interesante cuando estaba en Cuba, dicen los hermanos, no, él conoce más Cuba que nosotros, dice el cubano. Así que a lo mejor usted conoce más español que yo, hermano. Pero, ¿sabe algo? Mateo 28, vamos a estar escudriñando la palabra. Si usted trajo su Biblia, ábrala. Le digo a la iglesia, y es algo chistoso, pero es algo muy interesante. Le digo a la iglesia, aquí en la iglesia somos muy bíblicos, hermanos. Y todos se ríen, pero ahora ya toda la iglesia lleva Biblia. Interesante, ¿no? Todos, casi el 90% de la iglesia son nuevos creyentes. Y les hemos enseñado que la Biblia es la verdad absoluta. Mateo 28 nos dice, versículo 19, el hermano John lo compartió en Cuba, yo lo comparto aquí, y ustedes lo conocen de memoria. Ahorita hablábamos de la autoridad de la palabra y decía a Jonathan, no nos gusta la autoridad,
pero nos gusta dar órdenes cuando nosotros somos la autoridad, ¿sí o no? En Cuba yo aprendí esto. Hermanos, pregúntenme de mi experiencia en Cuba. Lo aprendí que ellos son la autoridad. Aprendí que si ellos me quieren encerrar, me van a encerrar. Aprendí que si ellos me quieren seguir, me van a seguir porque ellos quieren que tú entiendas que ellos son la autoridad. Pero ¿sabe algo? La autoridad de Dios no es cuestionable. Nosotros podemos cuestionar mi autoridad, la autoridad de los presidentes, la autoridad del gobierno. Podemos hablar republicanos, demócratas, podemos hablar esto y lo otro. Pero la única autoridad que nosotros no debemos cuestionar es la autoridad de Dios. Porque nosotros somos creación y Él es ¿qué, Freddy? Creador. ¿Alguna vez la creación le puede decir al Creador, qué le dice Jehová a Job? ¿Dónde estabas tú cuando creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le dije al sol que... Y dice, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante quedaré callado. Bendiciones, Leslie, bendiciones. Estamos en Mateo 28, Leslie, Dios te bendiga. Estoy hablando muy bonito de Cuba, Leslie, no estoy hablando mal de nada. No. Estoy hablando, Leslie, acerca de cómo ahorita el hermano Jonathan compartió de que Dios es nuestra autoridad. Y le decía y tengo que mencionarlo porque acabas de llegar, como en Cuba el gobierno quiere enseñarte qué es la autoridad. Y no nomás ellos, sino nosotros mismos. Nos gusta ser la autoridad, nos gusta mandar. Yo alguna vez le digo a mi hijo, espérate. Vives en mi casa, aquí se hace lo que yo te digo. Así que limpia los trastes, lava el cuarto y vete a dormir. Y mi hijo, pero no, espérate. Yo soy, ¿qué? La autoridad. Nos gusta ser la autoridad. Pero cuando Dios es la autoridad y nos dice qué hacer, cuestionamos todo. Nos reímos de los niños cuando tiran un fet, pero algunas veces quiero pensar, y algunas veces yo mismo, cuando Dios nos pide que hagamos algo como pastores, algunas veces hacemos lo mismo que hace un niño, pero no. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 20 es muy clave. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros hablamos de a lo que somos llamados, ahora hablándolo en un contexto hispano en Estados Unidos, hermanos, el mismo llamado que pastores en Cuba, como en México, como en España, como en cualquier lado del mundo, el cristiano es llamado, hermanos, a hacer lo mismo. Es una variante, es algo que no varía. Es una autoridad suprema, hablando de Dios, que está dictando un mandato, hermanos, mundial. ¿Quién dice amén? Es mundial. No, es que en Cuba no se puede, es que en México tampoco, no. Esto es mundial. Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, creador de todo el universo. Es por eso la importancia de ir a misiones, ¿verdad? Alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. Qué interesante que el hermano John decía, en España, ¿cuánto? ¿1%, hermano, creo? 1%. 1%. Sí. 1%. Interesante. Lo que nosotros tenemos que entender es, si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, fíjense lo que dice. Vamos a estar, hermanos, ahí en la Biblia, así que 2 de Timoteo está después de 1 de Timoteo, hermanos, así que les ayudo con eso, sí, amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4. La manera que me zafé de los soldados en Cuba fue de que yo dije que era el Timoteo del hermano John, lo cual sí soy el Timoteo del hermano John. He aprendido mucho de él. Y me dijeron, ok, entonces tú estás aprendiendo. No, yo estoy aprendiendo. Y sabe algo, Timoteo nos habla acerca de algo muy hermoso. Fíjense lo que dice el versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias, ¿qué, hermanos? Concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabe algo? Pablo le está llamando o le está diciendo a Timoteo, cumple tu ministerio, exhorta, enseña. Lo que está pasando en Estados Unidos, y no nomás en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, y hermanos, me van a decir que soy criticón y esto, pero díganme si no es verdad esto. Dios nos ha llamado que somos atalayas, que nosotros somos defensores de la fe y que tenemos que predicar en contra de los falsos maestros, profetas y apóstoles. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Nomás digan los nombres, los Maldonados, ¿sí o no, Sergio? Los Lunas, los católicos, al Papa, los Benny Hins, la Yesenia Den, los Dantes, los Witts, los Romeros, etc. Qué interesante, hermanos, que muchos se han infiltrado con mensajes que no son de discipulado, ni de entrega, ni de busca a Cristo Jesús. Qué interesante, hermanos, que como iglesia hemos dejado muchos pensamientos entrar a la iglesia y los hacemos literalmente, hermanos, doctrina. Hay hermanas en la iglesia donde, hermano, oyó esta predicación y me manda una predicación. Y digo, wow, ¿cómo me gustaría que mandaran una predicación mía así también a Facebook? Pero no, mandan predicaciones que no son bíblicas. Donde dice, trae 500 para que Dios te bendiga, ¿no? O tienes que pactar con Dios para que Dios haga abrir los cielos y derrame agua sobre ti, y que la abundancia, no. Donde la palabra de Dios habla, hermanos, nosotros hablamos, y donde calla, nosotros tenemos que callar. Pero hemos dejado muchas cosas entrar a la iglesia que han discipulado, porque, hermanos, estas personas de las cuales hablo, y hay muchas más, tienen seguidores, tienen discípulos, ¿sí o no? ¿Qué significa la palabra discípulo? Seguidores. Hermanos, hay personas que matan por otros. Hemos visto, hermanos, en Texas, ¿no? O en Austin, lo que pasa, ¿no? Lo que pasó en diferentes lugares. Hemos visto, hermanos, cómo yo puedo usar, hermanos, la palabra para ser seguidores de mí. Hermanos, el problema más grande que nosotros tenemos al discipular es yo. Después de que digo todos estos nombres, ahora digo mi nombre, David. Porque yo soy el problema si no discipulo a otros a seguir a Cristo y ser discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El enfoque, hermanos, al ser discípulos es que nosotros entendamos que nuestro trabajo, nuestra misión, como dice Mission Impossible, si Leslie la decides decir sí o no, es predicar la palabra en este a tiempo o fuera de tiempo, para redarguir, reprender, exhortar con paciencia y hay una palabra clave aquí, doctrina. El cristiano se ha olvidado de doctrina y ha hecho fábulas y opiniones de hombres doctrina. Hermanos, yo cuando era niño, Arturo me va a decir amén si es verdad esto, Freddy y todos los que estamos aquí. Cuando yo voy al Señor y doy una ofrenda y yo doy una moneda, el Señor me da dos. La ofrenda del Señor, ¿sí o no, Leslie? Si yo doy una moneda, el Señor me bendice con dos. Y tú la cantabas yo la cantaba cuando era niño, la ofrenda del Señor. Si yo doy una moneda, Dios me bendice con dos. Bueno, eso no es bíblico. Pero si meten en la iglesia cosas que suenan bonitas, que suenan como si son de Cristo, pero no son de Cristo. Hermanos, ¿quién es la mejor imitación de Cristo en este mundo? Satanás. ¿Satanás conoce la Biblia, sí o no? ¿Satanás disfraza la Biblia, sí o no?
Satanás disfraza a las iglesias, ¿sí o no? O sea, Satanás disfraza a las personas como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, dice que hay lobos rapaces aún en medio de las iglesias. ¿Cuál es el problema más grande que nosotros tenemos? Nuestro trabajo es este. Tu trabajo no es resaltar, sobresalir, no. Tu trabajo es predicar. Tu trabajo es enseñar, pero la mejor manera que podemos hacer esto es entender que somos discípulos primeramente. Si no entendemos esto, hermanos, vamos a fracasar en nuestra misión. ¿Cuál es uno de los problemas que yo veo, hermanos? Y ahorita Leslie, como digo, es un open discussion, me gustaría que ustedes comentaran. Uno de los problemas más grandes que yo veo en la iglesia hispana en Estados Unidos, y no nomás en Estados Unidos, lo veo en todas partes, es ¿discípulos de quién? ¿Estamos instruyendo a la iglesia a ser discípulos de quién? Fred. Yo creo que bastantes veces empieza en nuestra mentalidad de quién es la iglesia. Entonces, si es mi iglesia, son mis discípulos. Yeah. Entonces, bastantes veces empezamos por eso. Y no te puedes juntar con otra iglesia porque son mis discípulos. Es mi discípulo. Exacto. Yo comencé comunidad cristiana. A mí no me pueden contar nada porque yo la comencé de cero. Y me acuerdo cuando yo la comencé y luego se comienza ¿qué? El yo. ¿Sí o no? Yo. Yo abrí, yo hice el otro. Y aunque obviamente no es malo hablar del testimonio de lo que Dios ha hecho por medio de ti, pero darle la gloria al Señor, el más grande problema que nosotros tenemos es de que estamos muchas de las veces ¿cuál es decía un maestro en colegio? La bestia más grande que nos come por dentro a nosotros es el orgullo. Y él me lo enseñaba cuando estaba preparándome para pastorear. Me dijo, David, ten cuidado de la bestia más grande. Y lo, his name is Craig. He would tell me in English, the biggest beast that you're going to face in life as a pastor, la bestia más grande es tu ego, tu orgullo, el yo. Tenemos un gran problema de ello. Hermanos, voy a hablar de mí porque yo no puedo hablar de ustedes, obviamente. Hay veces donde el pastor, la predicación, estuvo buena, pastor. Y miren cómo se infla el globo. Yeah, it was. Amen, yeah. No. El problema está en nosotros. ¿Qué es lo que dice Filipenses 3, hermano? Váyanse a Filipenses 3. Filipenses 3. ¿Esta Biblia está rota? No voy a hablar. No necesito Biblia, hermanos. Esta es mi Biblia favorita, así que no me voy a comprar una. Filipenses 3, hermanos. Fíjense lo que dice Pablo. Este escrito de Pablo me enseña mucho. Porque obviamente en el Nuevo Testamento todos sabemos aquí quién escribió, ¿verdad? Muchos de los libros, muchas de las cartas, ¿verdad? Fue Pablo. Fue algo muy especial, Saulo, ¿no? Porque Jesús se le apareció, ¿verdad? Yendo a Damasco y ahora te llamarás Pablo y ahora... Qué interesante, Pablo era muy importante. Estudiamos y vemos, a los pies de Gamaliel, estudió en la mejor universidad judía, la Universidad de Harvard de Gamaliel, ¿no? Estudió a los pies de uno de los mejores profesores. Tenía dinero, sí. Tenía renombre, sí. Tenía todas las nacionalidades, sí. Pero algo muy importante de esto, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Me gusta mucho la contestación de Pablo a todos estos que están cuestionando su apostolado, ¿no? Dice Pablo, miren, no les tengo que decir, pero se los voy a decir. Cuando yo llegué a Little Rock, me llamó un pastor y me dijo, antes de darte la bienvenida, necesito que saber quién eres y de dónde vienes. Y eso me cayó muy mal. ¿Qué instituto graduaste? ¿Qué iglesia vienes? ¿Qué propósito tienes? Y esto y lo otro. En vez de decir, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hermano, me escribió la cartilla.
Y yo le dije estas mismas palabras. Fíjense lo que dice Pablo: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como, ¿qué, hermanos? Como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús, a ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo tengo todo por pérdida. Podemos ver, hermanos, por medio de la palabra del Señor, que todo lo que nosotros hacemos, especialmente los pastores, líderes de iglesias, tiene que ser para la gloria del Señor. Obviamente la iglesia también tiene esa responsabilidad, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria del Señor. Pero hermanos, ¿se acuerdan de ese versículo que doble condenación hay por aquel que predica y lleva a otros a caer? Imagínense ahora el doble galardón a lo mejor que va a recibir si verdaderamente como pastores, siervo del Señor, llevas a cabo el mandato que Dios te llamó a hacer. Pablo nos dice aquí, todo lo tengo como basura. Fuera muy fuerte, ¿verdad?, agarrar mi título de colegio bíblico, romperlo, tirarlo a la basura y decir, es Cristo. Pero es lo que Pablo está haciendo aquí. Dice, yo lo tengo como basura. Dice el escrito, dice, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Lo tengo como nada. Y algunas veces el discípulo que quiere ser discípulo de Cristo, el que se pone de por medio somos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Si la palabra es clara de que nuestro enfoque tiene que ser hacer discípulos a todas las naciones, ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué nosotros nos hemos puesto ahí a ser, hermanos, como se puede decir, piedra de estorbo o de tropiezo para los demás? Qué interesante es eso, hermanos. Hubo un hermano, llegó de una iglesia hace un tiempo atrás, uno de mis líderes, ahora predica, canta, los hermanos John, muchos lo conocen. Llegó hermanos, a mi mesa, a mi casa, lo invité a comer. Se sentó conmigo y lo primero que me dijo Leslie fue esto: me quiero someter a su autoridad, pastor. Y yo me comencé a reír, Leslie, no por faltarle respeto, pero dije, no, hermano, usted sométase a Cristo, sométase a la autoridad de Cristo y yo me someto con usted. Hubo otro hermano que me dijo, pastor, yo todavía no me la compro en quién es usted, todavía tengo mi cuidado. Y le digo, hermano, que nunca se le vaya eso de tu mente. Siempre tenga cuidado y tenga la palabra en su mente para que cuando yo diga una mensada, usted me pueda traer de regreso. Nosotros tenemos que instruir a las personas a ser seguidores de Cristo. Pero en la cultura hispana, Leslie no me vas a dejar mentir, Freddy, todos los que estamos aquí, el pastor es el mandamás. ¿Sí o no? Es el Papa. Es el Papa. Hermana, hubo una hermana que me dijo, hermano, compré una casa, esperé hasta que llegara a Cuba para que usted fuera a orar por mi casa. Y yo le dije, hermana, me envía uno de mis líderes a orar. Dice, no, yo quiero que usted vaya. Dije, su mecha. Dice, como Spider-Man, ¿tengo poder o qué? Dije yo, wow. Dice, no, usted tiene que ir. Porque usted tiene, y la palabra de siempre, la unción de Dios. Dije, wow. Pensamientos que se han instruido, llevado a cabo por muchas generaciones. Llegaron hermanos de Guatemala. En mi iglesia tenemos Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela, cubanos. Un hermano de Guatemala y me dijo, pastor, que usted se siente conmigo a comer un domingo. Tomó como 20,000 fotos, Leslie. Así, mira. Le digo, hermano, ¿por qué está tomando tanta foto? Digo, porque
en Guatemala el pastor nunca se sienta a comer con las ovejas. Ese no es pastor. Dije, ¿cómo, hermano? Sí, él nunca se sienta a comer. Que usted se siente conmigo y que usted vaya a pagar la comida. Y dije, espérese, yo no dije pagar. Pero bueno, que usted se siente conmigo y que pague la comida. Que para mí es un honor. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo nuestra cultura nos ha llevado a? Nosotros somos partícipes de esta cultura. Tenemos que cambiar esa cultura. Tenemos que siempre decir, no soy yo. Le decía el hermano John, el domingo entró un hombre bien trajeado a la iglesia. Entró con un beliz. Se bajó de un carro muy, muy bonito. Porque hay una hermana que da la bienvenida siempre, me trae los papeles de quienes son visitantes. Sergio me los da y me dice, pasó eso ahorita, ya yo voy. Voy con él y me dice en inglés, I came to see what you got. I said, wow. Y luego mi respuesta fue, I don't got nothing. Le dije, the glory is always to God, man. He's like, but you have to understand, God uses man. And I'm like, yeah, but the glory is always going to be to God. Y me voy. Ese pensamiento se me quedó en mi mente hasta el día de hoy lo tengo. Como muchas de las veces pensamos que somos nosotros. Mi respuesta, imagínense, si no fuera Cristo a quien estoy dirigiendo la iglesia, mi respuesta, ¿cuál fuera, Freddy? Oh, I'm going to show you what I got. Ooh, you're in it for it. But it's not me. Es Dios. El discipulado, hermano, nos enseña que es Dios. El discipulado genuino nos enseña la doctrina de Cristo, ¿no? ¿Por quiénes somos salvos? Por Cristo. ¿Por quiénes somos redimidos? Por Cristo. ¿Por quiénes fuimos creados, hermano Griffin? Por Dios. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Por quién y para quién? Cristo. ¿Para quién es la gloria? Cristo. ¿Quién es el enfoque? Cristo. Nosotros salimos sobrando. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en las iglesias, hermanos? Que muchas de las veces, para avanzar, nosotros tenemos que decirle a la iglesia, somos nosotros, pero nunca será Cristo. La profesión, hermanos, de pastor, el trabajo de pastor que nosotros tenemos en la Biblia, nos enseña que el discipulado es llevar a otros a Cristo. ¿Cuál es el problema que vemos después de eso? ¿Cómo los llevamos? Si el enfoque es Cristo, ¿cómo estamos llevando a la iglesia a Cristo? ¿Sabe algo? Los mejores doctores, y usted me va a corregir si estoy mal. Los mejores doctores tuvieron una preparación de más de 8 a 10 años. ¿Sí o no, hermano John? Los mejores abogados tuvieron una preparación de más de 6 a 8 años. Mi sobrino Luis, que vive en Austin, tuvo una preparación en la Universidad de Texas por más de 4 años. Y se preparó para sobresalir en su área de trabajo. Y nosotros, que conocemos la palabra de Dios y que conocemos esto, que nosotros estamos ayudando a forjar cristianos para que perduren para siempre. ¿Por qué? Porque cuando vienen a Cristo y reciben a Cristo, ¿reciben qué de Cristo? Eternidad. Nuestro impacto es que, Freddy, eterno. El impacto, yo le decía a los hermanos en la iglesia ayer, si tú le estás enseñando a tu hijo a ser el mejor abogado, pero no temer a Cristo, fracasamos. Porque el temor a Dios, de ahí viene toda la sabiduría y viene toda la bendición. Como pastores, ¿cómo estamos ayudando a la iglesia a ser discípulos de Cristo? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tú ves y que llevas a cabo para decir, este es el plan que Dios me ha dado para llevar a otros a los pies de Cristo? ¿Cuál es el plan, hermanos? ¿Alguien? ¿Quién tiene el antídoto? Leslie, ¿cuál es el plan, Leslie, que llevas a cabo en la iglesia para llevar a otros a Cristo? No estamos entre una plática. Me gustaría, obviamente, aprendo mucho de todos. Leslie. Obviamente la predicación de la palabra. Ok. Yo diría la predicación de la palabra. Ok. Y después de eso un poco más la predicación de la palabra. Ok. Amén. Predicación y más predicación.
Hasta que se les quede, ¿sí o no, Leslie? Freddy. Pues es la palabra que nos transforma, es la palabra que nos va a madurar, no somos nosotros. Ok, así es. Igual como Leslie, palabra tras palabra. Amén. Arturo. A veces, como dices tú ahorita, tú le preguntas a las personas y nos diferenciamos por la iglesia a la que vamos o el pastor que tenemos cuando hablamos de congregación. Y es como algo bonito que a veces se siente en la comunidad. Yo voy a tal iglesia y decimos el pastor y lo que estamos anunciando no es la doctrina, estamos anunciando el edificio y el que nos predica. Y es como nos diferenciamos. Y a veces no entendemos ese concepto o no lo damos a conocer a las personas que están llegando a nuestra congregación, de que como iglesia nosotros no tenemos un cuartel general que nos diga y nos dicte, nosotros tenemos la Biblia que nos dice, nos dicta y nos guía en todas las cosas. Nuestro líder no es el pastor, nuestro líder es Jesucristo. Y de ahí comienza todo. Cuando enseñamos esa parte a la congregación, que no es el pastor y no es el edificio, ni es algo que nos están diciendo que predicar, sino que le damos la autoridad a Dios en todas las cosas. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo son nuestra autoridad. Y lo que predicamos se encuentra en la Biblia, es perfecto. Quiero compartir una cita. Yeah. Dice el libro de Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en trabajar para el reino de Dios, vamos a entender que toda la gloria es para el Señor, porque lo que hacemos somos siervos inútiles, porque lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor y no para nosotros. Entonces, cuando hablo del reino de Dios, si yo entiendo que todas estas cosas le pertenecen a Dios, también le pertenece lo que está pasando dentro de mi edificio, dentro de la congregación, dentro del grupo de hermanos que están asistiendo a mi congregación. Todo también le pertenece a Dios. O sea, no puedo decir que el Señor es la gloria y la honra y todo el cielo y la tierra y excluyo el edificio donde yo estoy. Entonces, como personas, como líderes, tenemos que siempre dejar eso claro a cualquier visitante, especialmente cuando llegan por primera vez, decirles: aquí predicamos lo que está en la Biblia y nuestra autoridad suprema es Jesucristo. Amén. Amén. Sergio, comentario. Creo que no hay programa que pueda desarrollarlo, algo así. Creo que es predicación del Evangelio y guiar a través de cada una de las situaciones a Cristo. Puedes guiar muy bien desde el frente en una predicación, pero si tu vida no refleja, de nada sirve una excelente exégesis y una demostración del Evangelio. Creo que la interacción personal es la clave, ¿no? Como dicen, ¿no? El pastor que tiene ovejas huele a oveja. Entonces, si no pasas tiempo con la oveja, pues eres administrador y no pastor. Y eso es, creo que, la clave. Una de las claves, no digo que es la clave, una de las cosas. Y creo que le diste al punto al que quiero llegar, Sergio. ¿Cómo les estamos llevando a Cristo? Recordemos esto. Nosotros somos discípulos y cuando nosotros les discipulamos, ellos aceptan a Cristo. Ellos son discípulos. Y tenemos que también nosotros entender la importancia que acabas de decir aquí. El discipulado, ¿cómo hizo Jesús el discipulado con sus discípulos? ¿Cómo hizo, llevar a cabo la voluntad de su Padre? Hermanos, teniendo relaciones con ellos, conociéndoles, sentándose, comiendo con ellos. Muchas veces pensamos que la manera que nosotros vamos a discipular es, y como dije, predica, claro, pero se nos olvida que también la predica que nosotros tenemos en nuestra vida, la predica que nosotros tenemos es, hermanos, y aquí es esto es confiar en que ellos también pueden ser discípulos de Cristo. Muchos de nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos los 4 fields, ¿no? Entran a la iglesia, hay crecimiento, de ser un discipulado, hay crecimiento y otra vez comienza otra vez, ¿no?
Muchos usamos estrategias, esto y lo otro, pero el punto aquí que estoy enfatizando es, los pastores queremos hacer todo. Cuando hay hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios tomó lo vil, lo pecaminoso, hermanos, lo diferente del mundo, para alzarlo y usarlo para su gloria. Hermanos, he aprendido de que solo tenemos que estar un paso adelante de alguien para poder enseñarle a alguien más. Muchas veces, no, hermano, es que tienes que un discipulado de 3 años completos, tiene que tener diploma en mano para que ya puedas ir a hacer de bendición a aquella casa. No. Aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y que resucitó de los muertos y que es pasado por las aguas, es salvo, es regenerado por Cristo, va a la iglesia, hermanos, es lleno. ¿Y qué es lo que comienza, hermanos? Un discipulado de parte del pastor, obviamente, la iglesia, comenzamos. Pero, hermanos, esta persona, ¿cuáles son los discípulos que tiene a su alrededor, Sergio? Sus hijos, su esposo, su esposa, sus amigos, la escuela, la iglesia, el trabajo. Tú no vas a alcanzar esas vidas. Más que te inviten y ella haga todo un servicio, nomás, ellos son mis amigos, mis primos, tú no lo vas a alcanzar. ¿Quién lo va a alcanzar? Esa persona que va a la iglesia. Tengo una hermana, la hermana Montserrat, en la iglesia. Hermanos, ¿se acuerdan? Si han escuchado, obviamente lo han escuchado, dice su primer amor, ¿no? El primer amor, cuando uno entrega su vida y dice, hermano, quiero más. Hermanos, ella me textea, bueno, obviamente tenemos un chat, yo, mi esposa y ella, nos textea cada día, hermano, ¿qué puedo leer hoy? Hermano, ¿qué puedo hacer hoy? Hermano, ¿qué necesita que haga hoy? ¿Quiere que vaya a dar una despensa? ¿Quiere que vaya? Y hace como un mes atrás, hermano John, le dije, hermana, tengo que ir a un hospital, pero no tengo tiempo. ¿Puede ir a orar por ese hermano? Hermano me dijo, espérate, yo puedo ir a orar, hermano. Luego, ¿por qué no, hermana? Es que yo creí que usted era el único. Luego, no. Usted cree en Cristo, sí, cree en el poder, que lo que Dios puede hacer, sanar. Amén, hermano. Cree que somos el cuerpo de Cristo, amén. Cree que cuando nos dolemos todo se duele, amén, hermano. Vaya a orar por esta persona. Fue a orar, hermanos, por esta persona. Me mandó una foto ahí con el hermano. Después el hermano me mandó gracias porque mandé a esta hermana. Pero lo interesante de esto, hermanos, es de que si no confiamos en los demás, en llevar a cabo el discipulado, así como Cristo confió en sus discípulos, entonces, hermanos, ¿quién es el que trae la verdad absoluta? Nosotros solamente. ¿Cómo comenzó la iglesia católica, hermanos? Piénsenlo, en el movimiento, piénsenlo. ¿Qué es lo que...? No vamos a traducir la Biblia, ¿por qué? Para que nosotros podamos, ¿qué? Controlar todo. ¿Sí o no? No vamos a traducir esto porque a nosotros nos conviene tener todo. Algunas veces queremos ser así. Es que si el pastor no predica, si el pastor no manda, si el pastor no hace, si el pastor... No. La palabra de Dios nos dice hacer discípulos. Y esos discípulos van a ser discípulos. No son seguidores de ti, son seguidores de Cristo. A mí me da alegría cuando hermanos me mandan una foto. Hermano, estamos en un café leyendo este versículo. Gloria a Dios. Eso es ser discípulos de Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que cambia, claro. La predicación los domingos, claro. Pero tenemos que entender, hermanos, que solo hay uno. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? La unidad del Espíritu. ¿Hay una fe? ¿Sí o no? Efesios 4, ¿qué es lo que dice? ¿Una fe? ¿Un qué? ¿Lo leemos? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay uno. ¿Quién sale sobrando, Freddy? Yo. Solo hay uno. La gloria solamente es para uno. Solamente uno salvó. Solamente uno. Solo hay un bautismo solo hay una fe. Y nosotros pensamos, no, es que esto, no, solo hay uno. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Cómo estamos llevando a los demás a Cristo? Enseñándoles la palabra, confiando en ellos que también lleven la palabra y enseñándoles que solo hay uno. Solo hay un mediador. Solo hay un Cristo.
Nuestro enfoque no somos nosotros, ni los programas, ni la cultura mundial, no estoy hablando de la cultura nacional, no es el número de personas, no es el estrellato, no es los resultados del hombre, no es la iglesia, solo hay un Dios. Y nosotros como iglesia, nuestro enfoque es ese uno. Hace mucho me preguntaron, ¿cuál es tu uno? ¿Se acuerda, hermano? Ahí en la conferencia de enfoque, ¿cuál es tu uno? Y por mucho tiempo he estado en esa mentalidad, hermano. ¿Cuál es mi uno? No, pues mi uno se ve, es hispano, tiene una familia, y obviamente yo entiendo ese enfoque. Pero creo que como iglesia nuestro uno siempre tiene que ser Cristo en todos. Transformando vidas, transformando matrimonios, jóvenes, niños, es Cristo. ¿Cuál es de las cosas que nosotros tenemos que mejorar? Y aquí quiero terminar. Primeramente tenemos que mejorar esto. Tenemos que conocer la cultura en la cual estamos. Tenemos muchas culturas. El americano con el hispano, ¿sí o no, Sergio? Somos muy diferentes en iglesia, en hacer iglesia. Yo tengo cubano, tengo guatemaltecos, tengo mexicanos, hondureños, venezolanos. Hermanos, ¿han escuchado a los cubanos hablar o los hondureños hablan fuerte? Parece que te están gritando. El guatemalteco dice que tiene el mejor tamal. El mexicano es el mejor tamal. Lo conocemos. ¿Quién hace el mejor pozole? El mejor menudo. El venezolano dice, no, nosotros hacemos. No. El chileno, que es mi esposa. No. Nosotros hacemos los mejores porotos. Espérate. Ni sé qué son porotos. Son frijoles. Ok. Las culturas en las cuales nosotros estamos, hermanos, impactando es grande. Pero tenemos que entender la cultura no nomás en la cual vivimos, sino la cultura cristiana en la cual estamos trayendo a los demás a vivir en ella. ¿Sí o no? ¿Cuál es la cultura que le estamos enseñando en la iglesia? ¿Que el pastor es el Almighty, el Dios, el Todopoderoso que manda? No. ¿Cuál es la cultura que le estás enseñando a la iglesia? Que se amen, que se respeten, que oren por los pastores porque los pastores son imperfectos. Espérate, ¿en serio puedes predicar eso? Sí. Enseñarles que la gloria siempre es para el Señor. Enseñarles, hermanos, que no somos salvos por obras, sino somos salvos por la gracia de Dios. Que no tienes que traer un cheque de $500 para ser salvo y que tu familia se salve, no. Que el dinero es para ayudar a los huérfanos, a las necesitadas, a las viudas, para bendecir a los demás. Y aunque la bendición de traer los diezmos al alfolí y las ofrendas bendicen a la iglesia para que siga adelante, hermanos, fluyendo, también las ofrendas son para ayudar y bendecir. Que el hablar en lengua no es crecimiento espiritual, sino el cuidarla es mucho más importante. Porque se ha introducido eso en la iglesia, ¿sí o no? Llegan hermanos con diferentes filosofías, hermanos, vamos a dar el ministerio de hablar en lengua. Yo dije, espérate, ¿cómo? Sí, es que en la iglesia me enseñaron el ministerio de hablar en lengua. Yo fui a un instituto donde me enseñaron, espérate, no es así. Ahí es donde entra la palabra, el discipulado, la doctrina, pero también entra la cultura a la cual estamos trayendo a las personas. Si tú plantas una iglesia, si estás comenzando una iglesia de cero, o si tienes una iglesia donde ya estás, tenemos que enseñarle la cultura de Cristo a las personas. ¿Cuál es la cultura de Cristo, Leslie? Ayudar al necesitado. ¿Cuál es la cultura, hermanos, de Cristo? Criticar al pastor, no. Cuidar la lengua. ¿Cuál es la cultura de Cristo? Enfocarnos en nuestros jóvenes, niños, ayudarles. Tenemos que entender, hermanos, y también conocer también el pasado. ¿Qué nos ayuda el pasado, hermanos? ¿Alguien? ¿Para qué nos ayuda el pasado? ¿Sabes algo? Cuando yo fui a Cuba, se lo dije a Leslie ayer, ahora entiendo al cubano, Leslie. Lo entiendo de una manera que no lo entendía. Y te lo puedo decir aquí, el hermano sabe. Mi esposa y yo abrimos un albergue para ayudar al inmigrante en la frontera. Pasaban 100 a 200 personas cada día por ese lugar. Ahorita ese albergue es uno de los más grandes en Texas. Lo comenzamos detrás de una van con mi esposa y yo y 2 pastores más. Conocí venezolanos, mexicanos, haitianos, cubanos, de todo. Y muchas de las veces mi mente se iba a criticar. Yo no sé por qué se vienen. No se lo decía a nadie porque soy pastor. Obviamente yo pero ¿por qué vienen? Pero cuando vas y enfrentas todo eso, dices tú, wow, yo no sabía que estaban pasando esto. Tienes que saber el pasado de las personas.
Cuando entra una persona a la iglesia, tú no sabes por qué se enojona, bipolar, ¿sí o no? Pero luego las oyes, Freddy, ¿qué es lo que dicen? Mi papá abusó de mí cuando era niño. Mis papás se murieron, me dejaron a los 5 años y el mundo me crió. Tienes que conocer la cultura y tienes que conocer también el pasado. Ahí está la importancia del discipulado, ¿sí o no? Hay muchos que estudian la palabra que dicen que Jesús conocía a sus discípulos bien. Comía con ellos, se sentaba con ellos, hablaba con ellos, conocía a sus familias, conocía quién eran, y cuando les llamó a ser discípulos, seguidores de Él, ya conocían de Él. Tenemos que entender que tenemos que conocer a las personas. ¿Cuál es tu enfoque como pastor? Al discipular, al entender el discipulado. ¿Quieres ser como Cristo? Enfócate en conocer la cultura, conocer a los demás, enfócate en conocer su pasado y decir, hay algo que nosotros no tenemos, aún ni siendo cristianos, no tienes ni que ser cristiano para hacer esto, tener humanidad, ¿sí o no? Sé humano, conoce los dolores de los demás. Lo tercero, ¿cómo podemos mejorar? Renovar nuestra mentalidad. Hermanos, yo cuando los escucho a ustedes, yo renuevo mi mentalidad, ¿sí, hermano John? Cada vez, yo cuando voy a Cuba, conocí a un pastor que venía como de 1 milla o 2 millas en bici, hermanos, en el mero calor, para venir a que el hermano le dé clases de romanos. Y dije yo, wow. Ahí él me enseñó. Ahí renové mi mentalidad de que, y yo me quejo porque está lloviendo y tengo que prender el carro y los asientos no se calientan al debido tiempo. Pero luego ves lo que están pasando hermanos en Cristo en la fe alrededor y dices tú, renueva tu mentalidad. Ves a hermanos que son tan humildes, que tienen tantos posgrados y que esto y lo otro, como hermanos con hermano John, hermano Griffin, que han sido usados por el Señor, pero todavía tienen la humildad y el amor por decir, David, quiero enseñarte a que sé mi Timoteo, te enseño a que plantes, confío en ti. La primera pregunta que yo le pregunté al hermano John cuando me llevó a plantar iglesia en Little Rock, ¿se acuerda, hermano? Le dije, ¿por qué no la planta usted? Usted tiene todo el conocimiento, es misionero por mucho tiempo, tiene todo. Dice, no, es tiempo para... Pensé en ti. Y le pregunté al hermano, lo único que le dije, hermano, le dije, si usted está conmigo mentoreándome, yo me quedo. Tienes que cambiar el chip muchas de las veces. Yo vengo de una iglesia, hermanos, en México, donde íbamos a cultos unidos, nos pedían que no aplaudiéramos. O sea, vengo donde si no tenías corbata no podías predicar. O sea, yo vengo de iglesias así, en la frontera es así. Y aunque no les critico, los bendigo y sigan adelante en el Señor, he aprendido a renovar. Cuando llegué a Little Rock, la primera frase que se me vino a la mente, la misión de la iglesia fue, iglesia perfecta para personas imperfectas. ¿Sabes cuántas personas imperfectas llegaron, Sergio, a la iglesia? Muchas. ¿Por qué? Porque renové mi mente. Renové mi mente en entender, wow, ¿cómo voy a renovar mi mente con algo que la Biblia nos enseña por mucho tiempo, pero que yo no he captado? Es que renuevas tu mente con personas que verdaderamente han sido discípulos del Señor y te enseñan, hey, es que no es el camino este es el camino. Dices tú, sí es cierto, wow. Y los otros dos, hermanos, es muy importante, relaciones. Quieres ser discípulos del Señor y aún quieres ser discípulos, tienes que ser relaciones. El investment más grande, donde he invertido más en la plantación de iglesia, pregúntenme dónde es, hermano Freddy. Relaciones. $5,000, creo, de 4,000 something, en solamente llevar a personas a comer. Invertí en comenzar comunidad cristiana mi primer año. Venía una familia nueva, hermano, vamos a comer. ¿En serio? Sí, vamos a comer, yo lo invito, unos tacos. Y ahorita son mis líderes más fuertes. Porque invertí en cómo están, quiénes son. ¿Alguna vez han tenido una plática con alguien donde esta persona está pensando cómo contestarte y no te está escuchando? Yo he tenido pláticas así, donde te está tratando de ganar la historia cuando te dices, oh man, yo fui a Cuba. Bueno, yo fui a Cuba y a Rusia. Su mecha. Me comí unas papitas, yo me comí 2, estaban bien ricas. ¿Sí me entiendes? Si han conocido personas así, hermanos, si no la han conocido,
yo muchas veces puedo ser así. Mi mente está así, miren, y piensa, ¿cómo le puedo contestar a esta persona? No sintiéndose mejor, sino decir algo que simile. Y algunas veces tienes que callar y solamente escuchar. Las tristezas, los dolores, los agobios, los tiempos difíciles que están pasando. Las relaciones van a llevar a otros a Cristo. ¿Sí o no? Personas de paz. Cuando plantaba iglesia, decían los hermanos, ora por personas de paz. Y yo no entendía eso. Ahí tuve que cambiar y renovar mi mente, que son personas de paz. Personas que te van a llevar a tener una relación con Cristo y que te van a enseñar en orar y crecer en Él. Ahorita tengo personas de paz. ¿Cuántas personas en tu iglesia te consideran a ti una persona de paz? Piénsalo. Una persona de paz es alguien que invierte tiempo en las vidas de los demás. Porque dijo Sergio una gran verdad. Predicador puede haber muchos. Pastores hay pocos. Tengo un maestro en colegio donde él era pastor. Y una vez me gustó mucho lo que dijo ahí enfrente, una vez predicando. En una iglesia, y dijo, hermanos, quiero decir algo. Y dice, yo no soy pastor. Yo soy predicador. A mí me pagan por predicar. Pastor, yo no soy. Dice, yo nomás quiero que ustedes entiendan eso porque hay una gran diferencia. Fue interesante porque era un maestro que fue el presidente de colegio bíblico. Lo puedes porque lo dijo en una predicación. Y se me quedó muy aquí mi hermano Griffin. Porque dijo, a mí me pagan por predicar, no me pagan para pastorear. Y eso me quedó grabado, Freddy. Que muchos podemos predicar, pero no significa que eres pastor. Pastor es alguien que invierte tiempo. Y lo último, recursos. ¿Y qué tiene que ver esto? Hermanos, pacte conmigo y no, será bendecido. No. Recursos, hermanos, tiene que ver mucho con entender que el crecimiento no es en cantidad, sino en calidad. ¿Cómo podemos invertir al discipular a los demás? ¿Cómo puedes invertir? A lo mejor tu mente se va en dinero. Mi mente se va a tiempo. Invierte tiempo. Invierte fuerza. Invierte, ganas, mentalidad. Invierte, y aún recursos también, obviamente, pero invierte en discipular. Agarra a alguien. Si sea Timoteo, Leslie, agárralo y discípulalo a Cristo. Multiplícate, como ese pyramid, ¿no? Esos pyramid schemes que tú le dices a 1, a 3, y esos 3 se van a multiplicar en 3 más. Hermanos, esto no es un scheme, esto es algo eterno. Hazlo, discipular. Me gusta mucho algo, y terminaré porque ya tengo 2 minutos. Algo que Renew does, algo Renew lo hace. ¿Quién fue un pastor? ¿Quién fue el pastor? Creo que fue Vance Eubanks, que es de allá de Fayetteville. Me dijo, nosotros tenemos un grupo de 10 hombres, los cuales solamente nos sentamos a escuchar a las personas. No hablamos de Biblia, solamente oramos y escuchamos a las personas. Le digo, ¿cómo, hermano? Sí, nos sentamos en un grupo, así como Alcohólicos Anónimos dice, y le digo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Dinos algo que estés pasando. Me gustaría conocer tu pasado. ¿Nos puedes compartir? Y escuchamos a estas personas. Dice, de donde más discípulos han salido para el Señor y creyentes en la iglesia, dice Vance, es invirtiendo y preguntando a las personas, ¿cómo estás tú? Eso es lo mejor que nosotros hemos de hacer. Y de ahí dice, pues Men Encounter está, que muchos hermanos van. Dice, ahora invertimos tiempo en los hombres. Servimos todo completamente, ayudamos y levantamos. ¿Cuál es el problema en el discipulado, en el hispano en Estados Unidos? El problema muchas veces podemos ser nosotros. Si tú estás en medio de Dios y la vida de las personas, tenemos un gran problema. Nosotros tenemos que estar a la par de las personas, buscando al Señor. ¿Sí o no? Cuando nosotros oramos, hay algo que el hermano allá en Cuba dijo, cuando nosotros oramos por alguien, hay muchos que oran delante de ellos y ponen su mano. Dice un pastor, dice, hermanos, a mí se me hace muy bonito cuando se ponen a nuestro lado y oran por ellos.
Porque eso significa para mí, dice el pastor, que los 3, los 4, los 5 estamos enfocados en Cristo. El día de hoy yo sé que ustedes conocen todo eso, pero quiero amonestarles si no lo están haciendo. Ahorita en Comunidad Cristiana estamos en el 3er año. ¿Y saben lo que estamos haciendo, Leslie? Le picamos al reset button. Y estamos haciendo discipulado todos los miércoles. Hoy mismo regreso después del hermano, porque mañana tengo que dar discipulado. ¿Sabes cuántos hermanos han bautizado? Muchos. ¿Sabes cuántos hermanos dicen, hermano, digo el hermano Alex Arturo, fui anciano de una iglesia en California por mucho tiempo, pastor? Anciano. Hermano Alex, después del primer discipulado dijo, y nunca me han enseñado la palabra como la estamos aprendiendo el día de hoy. Yo no sabía que era así, pastor. Y hay muchas iglesias así. Así que les amonesto, les animo a que discipulen, enseñen y enfóquense en Cristo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Solamente somos siervos tuyos, Señor. Señor, somos imperfectos, somos inmerecedores de todo lo que tenemos, Señor, todo lo que has dado. Merecedores de la sabiduría y merecedores, Señor, de tu amor, Señor, pero todo lo recibimos, Señor, entendiendo, Padre, que nos amas profundamente, Señor, y que nos has transformado, Padre, para llevar a cabo una misión, Señor, para llevar a cabo, Señor, tu obra perfecta que es, Señor, la predicación de las buenas nuevas, Señor, de salvación, para todo aquel, Señor, que no te conoce. Señor, como pastores, Señor, si te hemos defraudado, si hemos quedado mal, Señor, perdónanos. No somos perfectos, Señor, pero sí, Señor, como dicen tus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, y aumenta, Señor, nuestra sabiduría, Señor, en buscarte más y más, Señor, cada día, y enseñarle a la iglesia y a los demás, Señor, lo que es ser discípulo, seguidor tuyo, Señor. Gracias, Señor, por cada alma aquí, por cada ministerio, y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Thank you for joining us on the Real Life Theology Podcast. We hope today's conversation encouraged and challenged you in your walk with Jesus. Please comment, like, and subscribe to our channel for more episodes. We hope to see you back here next week.